Lemus, ahora estoy como vicepresidente de capacitación. Veo que hay mucha gente que ha repetido aquí en los cursos, me da gusto. Eh, Les recuerdo que estos cursos o pláticas o capacitaciones tienen valor de horas para el tema de la matrícula y bueno, más que nada es para poder actualizarse en temas actuales y poder conocer más a fondo lo que se hace, ¿no? Y sobre temas importantes y actuales que están afectando nuestro sector inmobiliario. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Ismenia. Me da mucho gusto saludarla. Muchas gracias por acompañarnos, ingeniera. La ingeniera es experta en el tema de avalúo y evaluación. Es expresidenta del Colegio de Ingenieros. Tiene una gran experiencia en temas actuales ahora con todo lo que se viene. Y, y nada, agradecer una vez más su disposición, su tiempo y las ganas de compartir sus conocimientos con nosotros. El foro es de usted, licenciado, ingeniera, perdóneme, Y nada más para recalcar, fui presidenta del Colegio de Evaluadores. de Como evaluadores. colegio de ingenieros, nada más he estado como tesorera y subsecretaria. Incluso ahorita estoy como subsecretaria. Ok, Y en el caso de Colegio de Evaluadores, pues estoy como representante de aquí de la zona de Playa del Carmen, de solidaridad más que nada. correcto. Muchísimas gracias. Pues bueno, para no atrasarnos, vamos a empezar de una vez con el tema, porque veo que nada más tenemos 2 horas y 2 horas para mí es muy poco. No sé si se oye bien la voz, el sonido, o sea, sí estamos bien todos, no tenemos problemas de comunicación. Todo bien, se escucha bien. Ah, ok. Perfecto. Yo la temática, si quieren, primero vemos todo lo que es en cuanto a lo que les voy a explicar de la evaluación y lo que tenemos de teórico. Después vamos a pasar a ver un avalúo de un caso que la verdad yo sí me refiero a él mucho porque es algo de los régimen en condominios que me ha tocado así como más ideal para darlos en cursos y para que igual entiendan qué es lo que nosotros tomamos al momento, bueno, ustedes de listar una propiedad y nosotros de hacer una evaluación, cuáles son los datos importantes que debemos de tomar o sea, de la escritura más bien y de la propiedad, porque recuerden que cuando nosotros vendemos o compramos, vendemos tanto lo físico como lo legal. Entonces, ¿dónde tenemos que tomar las cosas? De la parte legal. ¿Cuáles son las partes más legales de un inmueble y qué es lo que nos interesa de él? Y pues bueno, les pongo. Y pues bueno, empecemos con lo que es el tema que vamos a ver, es evaluación y el avalúo como tal. Pues la evaluación más que nada es el procedimiento técnico y metodológico mediante el cual en una investigación física, económica, social, jurídica y de mercado, pues nos permite estimar el valor o monto expresado en términos monetarios de las variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el valor de un activo. ¿Qué es esto? Pues que cuando nosotros vamos a evaluar una propiedad, nos tenemos que fijar mucho en lo que es el entorno, qué hay en el entorno de esa propiedad, qué es lo que nos dice el mercado de esa propiedad, cuáles son los documentos que nosotros tenemos que tener a la mano o debemos de saber que existen de esa propiedad. Cuando ya vemos la propiedad, cuáles son esas variables que le dan valor, es decir, que son cuantitativas y cuáles son las cualitativas que pueden hacer que cambie el valor de una propiedad. Es decir, yo tengo una propiedad que está hecha en series, todas son iguales aparentemente, pero resulta que yo la compro y le hago unas modificaciones y mi vecino nunca le ha modificado. Tengo otro vecino que quizás nada más le colocó por ahí una cocina o quizás solamente anexó closet. O sea, ¿qué tanto cambia esa variable
en cuanto a lo que yo incremento en dinero a toda la mejora que yo le hago a esa propiedad. En mi caso, bueno, yo trabajo para Sociedad Hipotecaria Federal, hago avalúos para ya sea crédito hipotecario, bancarios, Infonavit, Fovista, ISFAM, cualquiera que sea hipotecario, a través de las unidades de evaluación, y también hago los avalúos comerciales. Pero cuando nosotros hacemos avalúos, por ejemplo, para Sociedad Hipotecaria Federal, que es como muy rígida en cuanto a normatividad, y bueno, yo en lo particular siempre presumo de la unidad de evaluación en la que estoy, que es ABC Appraiser, y que me ha servido mucho como escuela. Esa unidad de evaluación, por ejemplo, te verifica que los comparables no estén vencidos, te verifica, bueno, los comparables son las muestras, es decir, todos aquellos inmuebles que ustedes suben para su venta son los que nosotros como evaluadores tomamos para buscar el valor en el mercado de una propiedad. Pero si cuando tú subes esa propiedad al mercado, es decir, en listas, y ya la publicas, si esa propiedad, cuando yo entro y veo esa publicación y solamente me muestran la fachada de la vivienda, para mí esa propiedad no me sirve como para una muestra para poder hacer ese tipo de avalúos. ¿Cuándo nos sirve una propiedad? Cuando yo, por ejemplo, dentro de una gama de fotos que ya se están publicando, yo puedo distinguir, por ejemplo, dentro de ellos, bueno, es que está la foto de la cocina, y la cocina sí tiene una cocina integral, tiene una meseta ya sea de mármol, de granito, o puede ser hasta de loseta cerámica forrada, o puede estar forrada de porcelanato. Bueno, es que el piso que yo veo en la sala, pues es porcelanato, es granito o es mármol. Es que cuando yo veo la imagen a través de la ventana, quizás veo que no es una planta baja, sino que es un primer, un segundo nivel, o es un roof. Nosotros tenemos que analizar esa parte para poder determinar el valor y poder hacer la comparativa de si es mejor esa propiedad a la propiedad que yo en ese momento vaya a estar evaluando o vaya a estar analizando para la evaluación. ¿Ok? Entonces, pues a eso más que nada nos referimos cuando tenemos que tomar todo este conjunto en el momento en que hacemos el procedimiento o el análisis de un avalúo, para hacer una evaluación. Y bueno, ya el avalúo no es otra cosa más que el resultado de ese proceso anterior, de andar haciendo un análisis de mercado para efectos de poder determinar el valor comercial. El valor comercial, por ejemplo, en el que se determina un valor, podría variar dependiendo del valor que estemos buscando y dependiendo para qué queremos el avalúo. Pero pues el avalúo como documento, vamos a decir, simplemente nos va a determinar el valor más probable en el que se podría vender esa propiedad. Y pues al final es un dictamen técnico. Para nosotros el monto expresado tiene que ser en pesos mexicanos. A veces me dicen, oye, es que yo quiero el avalúo, pero quiero que esté en dólares. Le digo, sí te puedo poner otra, ahora sí que, otra fila, vamos a decir ahí, en la que yo te puedo colocar el valor en dólares, dependiendo del tipo de cambio de la fecha del día en que estés haciendo la operación. Pero al final de cuentas, mi avalúo siempre va a cerrar en pesos. ¿Quién es el que sí está facultado para que nos diga en el momento de la operación? Pues cuando ya tú estás haciendo la escritura, pues ahí sí el fedatario, si tú quieres, ya te puedo hacer esa connotación en decirte, bueno, pues al tipo de cambio del día de hoy, pues el valor de compraventa se está cerrando en tanto en dólares, ¿no? Pero nosotros como evaluadores, al menos el avalúo siempre debe estar expresados en pesos monetarios, que es, vamos a decir, por país de origen en el que estamos. Y así nos los han hecho ver en todos los cursos y en todas cuando hemos estado estudiando, por ejemplo, temas de evaluación. Ahora, ¿qué tenemos dentro del avalúo? Dentro del avalúo, por lo regular, nosotros tenemos metodologías que son las que utilizamos para poder determinar los valores, y los más comunes que siempre usamos, pues son tres: el valor físico, el valor de mercado o el valor de capitalización de rentas.
¿Cuándo yo puedo utilizar solamente uno o dos de estos? Bueno, en el caso de Sociedad Hipotecaria Federal te dice que el valor de capitalización solamente es usado para aquellos inmuebles que son más de semilujo, de lujo o residencial. En el caso, por ejemplo, de los que son de interés social y interés medio, para esto no utilizamos, por ejemplo, capitalización de rentas. ¿Por qué? Porque en vez de darme un valor, me podría estar demeritando el valor de la propiedad. Digo, y es suficiente con que tú veas el valor físico, que está siempre por lo regular por debajo del valor de mercado. Pero ¿cuándo podríamos llegar a alcanzar un valor físico más arriba del valor del mercado? Bueno, quizás cuando tenemos una propiedad en alguna zona en donde ésta no reconoce el valor de todo aquello o de todas las mejoras que yo le realicé a esa propiedad. Es decir, no sé, tengo una casita en Villas del Sol, le puse mármol, meseta de mármol, pisos de mármol, meto madera preciosa en los closets y al final de cuentas una cocina integral igual con madera, pero pues todo eso cuando tú vas a vender la propiedad, el mercado no te lo reconoce. ¿Por qué? Porque está en una zona en la cual no permite, es decir, si tú vas a comprar una propiedad en 800,000 pesos y otra te la vende, por ejemplo, en 600,000 pesos y solamente es por el mármol que le colocó, bueno, pues igual puedo comprarla más barata. Al final de cuentas, cuando alguien adquiere algo, pues sabemos que es más por deseabilidad que por otra cosa o por economía. Estamos ahí. Y pues, ¿en qué consiste en el valor físico? El valor físico es determinar a mí cuánto me cuesta hacer de nuevo esa propiedad. Ahora, ¿qué incluye dentro del valor físico? La parte del mercado del terreno, la parte de las construcciones que encontramos en ese momento en la propiedad cuando hacemos la visita, las obras complementarias y, por ejemplo, en obras complementarias, en mi caso, pues yo cuando veo una propiedad que está bajo un régimen condominio y desde el hecho que ya tiene un acceso privado, es decir, que tiene una caseta, que ya tiene por ahí una piscina, una palapa, o vamos a decir que ya tienen canchas o tienen ciertos tipos de adecuaciones de áreas comunes que son aprovechables como espacios recreativos, yo ahí sí hago otro apartado en donde le pongo un porcentaje sobre esa parte de las áreas comunes. Recuerden que las áreas comunes pues no las podemos vender, pero por el porcentaje que nos corresponde de la parte alícuota que no sabemos dónde queda, pues se supone que sí tenemos algo de un valor ahí. Pero si yo tengo un régimen en condominio donde es solamente el edificio y no tiene, por ejemplo, ni un gimnasio, ni una piscina, pues ¿qué le coloco? Nada, cero. ¿Por qué? Porque para mí eso no es representativo. En el caso de que tenga áreas verdes de jardineras o algo así, eso no me representa que sea un valor que esté, vamos a decir, que represente algo de dinero para mí si no tiene un espacio de recreación. Cuando nosotros igual vemos el valor físico, pues bueno, sí tenemos en cuenta el terreno, que es a valor actual, lo que nos dicta el mercado, pero en el caso de las construcciones y de las obras complementarias, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta y en consideración: la edad y el estado de conservación que tenga esa propiedad. Entonces, ¿qué decimos? Que el valor físico, ¿cuánto me cuesta hacerlo de nuevo? Pero tomando en cuenta que ya tiene una edad y que debe de tener un estado de conservación. Entonces, descontamos eso y entonces sí tenemos el valor físico de cuánto me cuesta hacerlo, pero en las condiciones que se encuentra actualmente. ¿Ok? Y de ahí tenemos el valor de mercado. El valor de mercado, pues me dice que es determinar el valor por otros inmuebles muy similares a la zona o a zonas similares a las del inmueble que yo estoy evaluando. Es decir, ahí tenemos que hacer una investigación de mercado de propiedades que se estén enlistando o vendiendo y que de ahí nosotros podamos obtener esa información y podamos medir según lo que nosotros veamos en cuanto a esas propiedades para poder determinar un buen valor. El valor de capitalización de rentas, pues no es otra cosa que el valor por lo que produce o producirá un inmueble en su vida útil o la parte de la vida útil remanente que le llegara a quedar. Y le hacemos lo mismo, es un estudio de mercado en el cual tenemos que buscar igual inmuebles que se estén rentando en la misma zona o en zonas similares
para poder determinar este valor. A veces el valor de capitalización en muchos casos pues no es como muy inconveniente hacerlo, porque por ejemplo cuando tenemos mucha demanda del producto, cuando tenemos mucho producto y poca demanda, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a abaratar ese mercado, es decir, si yo tengo un departamento que no le rentaba en 5 meses, pues ¿qué es lo que digo? No, pues le bajo aunque sea 1,000 pesos para que se rente. Ya pasaron 2 meses y no se rentó, le bajo otros 1,000 pesos más. Pero resulta que mi vecino tiene otro igual y tampoco se le ha rentado. Pues dice, no, pues si él lo rentó en 9, pues quizás yo lo rento en 7 y lo voy a rentar. Entonces, en esa parte, cuando no, por ejemplo, en mi caso, cuando yo doy algo de capitalización de rentas, les hago unos ejercicios donde ustedes igual pueden determinar cuál es el valor ideal en el que se debe de rentar un inmueble para que le devuelva ese retorno de inversión al cliente, porque al final de cuentas lo que un cliente anda tratando de buscar es tratar de ver que una propiedad le devuelva quizás no más de lo que el banco quizás le pueda dar, pero sí al menos que su dinero pueda ser, no pierda el valor en el tiempo, pero que tampoco tenga que desembolsar por lo que está adquiriendo. Y bueno, dentro del avalúo tenemos otras 2 cosas muy importantes, que es el propósito y el objeto del avalúo. En este caso, el propósito es conocer el valor de una propiedad o bien para un determinado fin. Es decir, si yo voy a hacer un otorgamiento de crédito, una reestructuración, una dación en pago, una adjudicación, un pago de impuestos, un valor de afectaciones, si es por alguna herencia, si es por alguna liquidación, una concesión, una franquicia, una sociedad, o porque en ese momento quizás hay un divorcio o por alguna otra cosa, ¿no? Entonces, siempre tenemos que saber cuál es el propósito, es decir, yo quiero un avalúo, pero lo quiero porque quiero saber el valor comercial porque lo voy a vender. Yo quiero un avalúo porque quizás voy a adquirir un inmueble a crédito. Entonces, siempre tenemos que ver para qué queremos ese avalúo para poder determinar cuál es el tipo, cuál va a ser el propósito que nosotros vamos o cómo va a ser la forma en que nosotros vamos a analizar ese bien para poder determinar su mejor valor. Y de ahí tenemos el otro que es el objeto. El objeto es el tipo de valor en el que será concluido y estará en función del bien a evaluar o de la especialidad valuatoria o del propósito del avalúo. En este caso, pues cuando hablamos de especialidad valuatoria, pues al día de hoy les voy a decir que ya no solamente existen los valuadores de inmueble, existen los valuadores de daños ambientales o valuador de daño ambiental, de daño moral, el valuador de negocios, el valuador que es de aeronáutica, el valuador que es de agropecuarios, hay valuador de marcas, o sea, lo que son los intangibles, evaluador de zonas arqueológicas, es decir, zonas históricas. O sea, hay un sinfín de avalúos y hay un sinfín de metodologías también para poder aplicar a ese tipo de evaluación que se esté realizando. Pero para este caso, que es solamente lo que es inmuebles, pues bueno, andamos buscando a veces el valor comercial porque queremos sacarlo a la venta, o andamos buscando el valor físico porque pues lo único que quiero quizás es la recuperación de la inversión que yo he realizado en una vivienda, o quizás andamos buscando un valor de justipreciación de rentas, que es aquel en que yo puedo decir, oye, ¿cuál es la renta ideal en la que yo puedo ofertar esta propiedad? O andamos buscando pues un valor de mercado más que nada para poder determinar o comparar con los demás valores que tengamos, o puedo buscar un valor residual, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el valor último en el que yo sacaría esta propiedad? El valor referido, el valor de mejoras, el valor de liquidación, un valor de rescate o un valor de renta de mercado. Entonces, dependiendo del propósito que nosotros tengamos, podamos determinar el valor de esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa? Independientemente de todos los valores que nosotros estemos buscando dentro de una propiedad, a menos que a mí, por ejemplo, alguien me diga, oye, es que yo quiero que diga que el valor de las mejoras es tal, entonces es cuando solamente utilizamos como que esa frase, ¿no?
porque si no, pues todos los avalúos por lo regular se cierran en un valor comercial. El valor comercial puede estar dado quizás por el valor físico o el valor de mercado. Algunos dicen, bueno, vamos a hacer la ponderación. En mi caso yo no pondero, en mi caso yo por lo regular siempre cierro en valor de mercado. El valor de mercado, pues para mí es el valor ideal en el que el mercado te está diciendo que anda una propiedad. Cuando el valor de mercado está muy por debajo del valor físico, pues a veces puede hacer una ponderación o puede hacer un promedio, pero eso depende mucho del inmueble que estemos analizando. ¿Por qué? Pues porque no es solamente dar valores por valores. Al final de cuentas, la evaluación es un análisis de algo que nosotros estamos realizando. Y pues, ¿cuáles son los factores que por lo regular nosotros utilizamos cuando hacemos una homologación de un inmueble que estamos analizando? Pues utilizamos valores como de zona, de ubicación, que podría ser calle o nivel, dependiendo de qué inmueble se esté evaluando. Y podemos utilizar igual el factor frente, el de superficie, el de proyecto, el de FIC, que es un factor se llama factor de intensidad de la construcción, pero este factor por lo regular lo que te hace es que como que te suaviza el valor dependiendo si el terreno es más grande o más chico, la construcción es más grande o más chica, dependiendo del inmueble con el que también estamos trabajando en ese momento. A mí por ejemplo, este factor yo lo utilizo mucho cuando hago avalúos de viviendas que están, por ejemplo, en colonias. Cuando yo tengo una colonia que tiene quizás 250 metros cuadrados, una colonia que tiene o que es muy variable, por ejemplo, que no existe como tal un lote tipo y que tenemos 250, 220, 180, 500 metros cuadrados, 512, 900, 1000 metros cuadrados. Entonces, y la construcción podría igual variar, podríamos tener 90, 50, 100, digo, 50, 100, 150, 200, o que ande, dependiendo, no necesita ser. Este factor lo que te hace es que en la homologación te toma en cuenta tanto los metros cuadrados de terreno como los metros cuadrados de construcción, tanto del comparable como del sujeto que estamos evaluando. Y bueno, también tenemos el factor de conservación, el de edad, el de negociación, el de excedente de terreno, el de áreas comunes, el foscus y densidad, el estacionamiento y por ejemplo, ahora se está dando un tema sobre vivienda sostenible o autosustentable o ecochic, como he estado escuchando algunos por ahí. Entonces, pues también tenemos varios factores que se han estado, y los factores pues van a ir incrementando siempre dependiendo de las necesidades que se vayan dando en la actualidad. Algunos factores son de rango, es decir, existen de 0.02 a 0.02, de 0.05 a 0.05, de 0.03 a 0.03, pero hay muchos factores que son de fórmula. Entonces, cuando los factores son de fórmula, a veces te dicen, oye, ¿por qué quedó tan bajo el factor? En el caso de, por ejemplo, me ha tocado mucho con el de superficie, pero no, porque ese factor de superficie lo que te hace es que te equilibra dependiendo de los metros cuadrados de superficie que tengas, ya sea de terreno o de construcción, según lo que estés analizando. Y bueno, lo que comentábamos, el famoso valor comercial. Es más, cuando encontré esta foto me encantó muchísimo, porque de repente te tocan que te hablan para algún avalúo y te dice, oiga, necesito un avalúo. Y yo siempre la respuesta es, ¿para qué lo quieres? ¿Andas buscando valor comercial para sacarlo a la venta o es para algún crédito? Y me dice, no, es valor comercial. Ah, le digo, mándame tu boleta predial y pues ya con eso yo te cotizo y te digo en cuánto te quedaría el avalúo. Y me dice, sí, pero ¿será que no puedo decir más o menos en cuánto anda? Y yo así me quedo, o sea, ¿cómo le digo algo? Si ni siquiera sé en qué colonia todavía se encuentra, ni siquiera sé los metros cuadrados que tiene de construcción, y ni siquiera sé los metros cuadrados que tiene de terreno, y ni siquiera tengo la imagen enfrente de cómo está el bien, como para poder dar una idea. Pero aún así, a mí nunca me ha gustado dar valores, es decir, cuando alguien me pregunta, ¿y cómo en cuánto crees que esté? Pues no, porque a veces de repente dice uno un valor erróneo y no te ha tocado hacer el análisis y de repente sale el que te está preguntando el valor. Oye, pero es que tú me dijiste. Y ya me tocó una vez con una persona que me dijo, oye, es que fíjate que tengo una casita, la quiero vender, está en esquina, tiene terreno excedente
Y pues más o menos. Y le dije, a ver, dime, ¿cuántos metros de construcción tiene? No, pues tanto, ahí me ves multiplicando. ¿Y cuántos metros cuadrados de terreno? No, pues con el excedente tanto. Le digo, pero resulta que ese lote tipo anda aproximadamente como en 75 metros cuadrados. Bueno, por los 10 metros cuadrados excedente de más, multiplico por más o menos cuánto sé que está el valor de la tierra en esa zona y pum, le doy un valor. Cuando me entrega la escritura no mencionaba que tenía terreno excedente. Y de ahí me dice, es que tú me dijiste. Y le digo, sí, pero usted también me dijo que tenía terreno excedente. Entonces, ya para no entrar en el que tú me dijiste, mejor ya yo omito hasta que no tengo la documentación, hasta que no veo el inmueble y principalmente hasta que no he hecho el cálculo de áreas vendibles, no tengo valores. Porque todo lo demás es una especulación de precios o de valores que se están dando o de costos. Entonces, el valor comercial es el precio más probable en el que se podría comercializar un bien en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo, en un plazo razonable de exposición, en una transacción llevada a cabo entre un oferente y un demandante libres de presiones, bien informados y como resultado del análisis del valor físico, el de capitalización de rentas y el valor de mercado del bien de que se trate. Ajá. Entonces, mientras nosotros no hagamos bien un análisis referente a un inmueble, no podemos determinar ninguno de estos valores. Y bueno, ¿qué nos dice la ley de evaluación en cuanto a los valuadores? Los valuadores, por ejemplo, la ley nos dice que el artículo siente que las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado, las homólogas del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los municipios, así como los notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, solo admitirán los avalúos que emitan los peritos valuadores debidamente inscritos en el registro estatal. No sé cuántos de aquí saben que existe un registro estatal y así como ustedes tienen una ley de asesoría inmobiliaria, nosotros también tenemos una ley de evaluación. Entonces, para todos los avalúos en el cual se tenga que hacer un trámite en el municipio, se tienen que tomar, por ejemplo, a cualquier perito que esté registrado en el estado para efectos de poder hacer este tipo de operaciones. Y pues al final de cuentas nos ampara la ley, igual como ustedes de aquí del estado de Quintana Roo, ¿no? De las leyes que se hicieron. Y pues a ver, ¿quién tiene preguntas para de una vez responderlas y poder seguir con el siguiente tema? O todo quedó muy claro para que sigamos. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Isa. Para en el caso de vender una propiedad, algunos, normalmente pues se hace un valor comercial, ¿no? Y bueno, yo tuve el caso de una persona que quería darnos a listar su propiedad y quería muchísimo dinero. Y yo veía afuera, el vecino de al lado era un taller mecánico, enfrente había una como hostal, con la gente vivía en hamacas, y al otro lado estaba un como salón de eventos, pero pues súper feo. Y ella dice, bueno, es que mira, yo tengo alberca privada, yo tengo esto. Entonces quería pues casi que el mismo valor de un departamento con amenidades en el centro. Entonces, pues me dijo, no, pues voy a hacer yo mejor con un perito evaluador el costo del departamento, ¿no? De la casa. Entonces, en este caso, como, ¿qué aplicaría? ¿El valor comercial o el valor a valor real? El valor comercial se entiende que es el valor avalúo real que tú estás comentando. Ahora, cuando alguien hace el avalúo, recuerda que nosotros tenemos que sacar el valor de la zona en el que se anda vendiendo la propiedad. Ese es para la parte del suelo. Pero en el caso, por ejemplo, de las construcciones, pues ya tú dependes, según veas, ves el acabado. A mí, por ejemplo, en temas de Sociedad Hipotecaria Federal me ha tocado que nosotros primero nos obligan a determinar el físico y si tú no tienes el valor físico, lo que tú determines en el valor de mercado se puede tornar a una especulación, pero depende mucho del tipo del bien que estamos valuando. Es decir, si es un interés social, si es un interés medio, si es un semilujo
o si es algo que sea residencial o de lujo. ¿Por qué? Porque Sociedad Hipotecaria Federal tiene como muy marcados algunos, vamos a decir, porcentajes. Es decir, él me dice, el diferencial entre el físico y el mercado para un interés social no puede andar más arriba del 12%. El diferencial para un físico y mercado, vamos a decir, de un interés medio, no puede estar arriba de un 18%. El diferencial para un semilujo no puede estar arriba de, no sé, un 40% o un 30%. El diferencial de un físico y de un mercado en un interés, digo, en un inmueble de lujo o residencial podría llegar hasta quizás hasta el 100%, o es como máximo, pero a mí yo lo más alto que he encontrado es hasta un 80%. Ajá. ¿A qué se debe eso? Más que nada la deseabilidad. Tú estás pensando que la clienta está emocionada y tiene, por ejemplo, su primer valor es sentimental y yo creo que el valor económico, que es lo que está demostrando, ¿no? Por lo que me estás platicando, por lo que tiene al lado. O sea, y se va de extremo a extremo, porque, por ejemplo, tienes a un taller mecánico, tienes el ruido por otro lado y tienes el hostal por el otro lado, que tampoco no es una muy buena imagen. Pero a mí me queda claro que quizás cuando tú vendas esa imagen, pues va a ser más que nada como un tipo comercial, ¿no? O de un uso mixto. ¿Qué es lo que vaya a ser el que lo vaya a comprar? Ahí vamos otra vez a las cosas raras de la vida, que se llama deseabilidad. Es decir, tú puedes llevar 100 prospectos para comprar ese inmueble y quizás solamente sea uno el que diga, ¿sabes a qué? A mí sí me gusta porque tengo esta locura en mente y yo creo que es la única que puede funcionar y puede hacer que no le funcione. Pero cuando tú vayas a hacer el avalúo, lo que tienes que buscar principalmente es que el valor esté dentro de lo que te marca la zona y dentro de lo que te está marcando lo propio del inmueble que tiene, vamos a decir, en metros cuadrados de construcción, en construcciones que tenga y todo lo demás. Y lo otro, ¿qué me dicta el mercado sobre esa propiedad? O sea, ¿qué me dictan las zonas? Primero la zona de donde yo estoy, donde tengo el inmueble, si tengo ahí. Otra cosa con la que tengo con Sociedad Hipotecaria Federal dice, cuando menos me tienes que dar una muestra, pero una muestra es volátil. Yo no sé si esa muestra es real o no, pero si yo tengo dos muestras, bueno, una puede ser verdadera y la otra no. Pero si yo ya tengo tres muestras de la misma zona, entonces, ¿qué pasa? Yo ya voy a poder decidir entre que dos sean buenas y quizás una sea mala, o entre que quizás las dos sean malas y una sea buena, pero eso ya depende mucho de la parte del evaluador. Ahí voy con otro tema. Si tú traes un evaluador que, por ejemplo, no es de la zona de donde tú estás haciendo el avalúo, o que no conoce la zona o que no ha hecho un avalúo ahí, se podría casar con valores de donde sí es la parte donde él hace avalúos. Y me ha tocado, por ejemplo, a mí, de repente viene un evaluador de Cancún y dice, no, esta cosa no vale eso. O puede venir un evaluador de Chetumal que está peor, porque en Chetumal todos los valores son muy bajos. Entonces, nosotros ahí lo principal es que tenemos que conocer todas las zonas para poder dar una opinión positiva o una opinión ideal respecto a un inmueble que estemos haciendo. Y la otra tiene mucho que ver con la experiencia del evaluador. Pero principalmente aquí nosotros, yo al caso que tú traes, Isabel, para mí es buscar el valor de la zona del inmueble que estamos valuando. Y dependiendo de lo que tenga interno, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Las cualidades cuantitativas y cualitativas que le dan el valor a ese inmueble. O sea, ya es algo como de análisis. No es como que el cliente te diga, oye, es que yo lo quiero vender en tanto porque tengo el oro enterrado ahí en medio de la casa. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasemos al siguiente tema. El siguiente tema ahorita que está muy de moda es la ley de Hacienda. Ahorita acaba de sacar la ley, bueno, acaba de aparecer un nuevo impuesto, el impuesto cedular por la enajenación de bienes, de la enajenación de bienes inmuebles. Ahorita acaba de incrementar un apartado en el cual se menciona que los avalúos deberán de ser verificados, estos a través de una plataforma para la cual se deberán de pagar 2 sumas. ¿Y qué nos está diciendo lo que sabemos hasta el momento?
de esta, ahora sí, de esto nuevo que acaba de aparecer. Pues bueno, nos dice que en el caso de operaciones consignadas en escritura pública, los notarios públicos o fedatarios, bajo su responsabilidad, calcularán y tendrán el impuesto referido. Es lo que se menciona. Y después dice que los notarios públicos o fedatarios, previo a dicho cálculo, deberán presentar el documento que contenga el avalúo base de su operación ante la autoridad fiscal competente, a efecto de que ésta proceda a su validación. Las autoridades registrales estarán obligadas a verificar que el avalúo ya validado se adjunte como requisito para su inscripción. Al principio, este tema se dio mucho porque nosotros por ahí tuvimos una queja en cuanto como evaluadores a que muchas notarías estaban utilizando evaluadores que venían de otros estados y esos avalúos se estaban registrando en el registro público de la propiedad. Y yo decía, a ver, tu autoridad, me estás diciendo que en el artículo 7 de la ley de evaluación se menciona que solamente serán aceptados los avalúos que emitan los evaluadores que están en el padrón del estado. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos registrados avalúos de otros evaluadores que vienen de otros estados, ¿no? Y nosotros, al final de cuentas, ahorita estamos en esa parte, bueno, la postura del colegio es, o sea, ahora me estás diciendo que tengo que hacer una validación para que tú compruebes que ese avalúo sí está siendo hecho por un evaluador registrado en el estado, cuando en realidad el culpable no soy yo, porque yo siempre he hecho avalúos, ¿no? Para mí la culpa está dentro de la misma autoridad, porque ¿cómo es posible que tu autoridad estés aceptando avalúos que son de otros evaluadores que no están registrados? ¿Y ahora qué dice? Ah, no, es que esto lo estamos haciendo por culpa de los evaluadores. Y nosotros decimos, ¿por qué mi culpa si yo sigo haciendo mis avalúos normales? ¿Cuál es el detalle de que ahora yo tenga la culpa para que se pueda hacer una validación? Al final nosotros nos enteramos por ahí que todo esto se está haciendo para que hagan su famosa actualización de valores de los municipios y más bien de todo el estado, de todas las propiedades que sufren operaciones a través del tiempo. Es decir, en algún momento el IGC estaba haciendo o está haciendo un observatorio de valores. No sé si alguno les ha sabido sobre este tema. En el observatorio de valores, ¿por qué está haciendo el observatorio de valores? Los municipios no le quisieron dar, por ejemplo, el registro de sus valores al gobierno estatal. El IGC invirtió mucho dinero en unos equipos para poder, según, hacer este observatorio y al final ninguno de los municipios había estado con ellos. Es más, a mí me tocó cuando fui presidenta estar en una reunión con en el catastro de Benito Juárez. Llegó el IGC, la verdad es que todo estaba muy bonito, pero quería que tanto el AMPI como los evaluadores estuvieran participando en esos valores que querían que se les dieran para efectos de que ellos pudieran tener su observatorio de valores y pues decir, mira, aquí está mi trabajo, sharala, y todo bien padre, y levantarse el cuello. Nosotros como colegio dijimos que no, que sí teníamos una participación siempre y cuando se nos redituara ese tiempo que nosotros íbamos a estar haciendo para esa aportación y estudio, porque para nosotros el hacer valores es hacer un análisis. No es solamente decir que lo tomé de aquí, en realidad eso es lo que vale. Como les dije, nosotros desde que hacemos, por ejemplo, el análisis del valor físico, que es cuánto me cuesta hacerlo, o sea, no es solamente decir, oye, es que esto vale esto porque yo lo dije, ¿no? No es así. Y en este caso, en aquel tiempo, había alguien del AMPI que estaba como presidente, creo, y en su momento él estaba participando con el IGC porque empezaron a dar los valores que estaba emitiendo el AMPI en un libro azul que tienen, azul o verde o algo así, ¿no? Libro verde, creo, ¿no? Libro verde, creo. Entonces empezaron ahí, según iban a hacer migas. La verdad es que yo ya no supe cómo quedó todo ese tema, porque pues a mí desde el momento que me dijo, ¿sabes qué? Colegio de Evaluadores no te voy a tomar en cuenta, pues yo dije, pues a mí me sigue dando igual, ¿no? Nosotros nos dedicamos al análisis de valores. Si a ellos les van a aprobar lo que estén haciendo solamente por emitir un precio, vamos a decir, porque no es un valor, no está estudiado y no está analizado,
pues que sigan con ese fuego. Al final de cuentas, creo que todo lo que hicieron les fue rechazado. A nosotros al final nos buscaron así de forma urgente porque necesitaban ellos, creo que, como justificar el gasto que habían hecho sobre ese equipo. Y bueno, yo creo que esta es la otra parte de lo que ellos piensan hacer para poder obtener esos valores. Yo hablé con alguien igual del gobierno y al final de cuentas me dijeron pues que esto no era otra cosa más que recaudatorio, que lo único que hay que pagar son los 2 UMAS, subir el avalúo a validación, en 24 a 72 horas te dan así como la validación ya positiva y tú ya podrías inscribir tu avalúo. El Colegio de Evaluadores hasta hoy está en ¿cómo se llama? Dentro de lo que se está haciendo es un amparo que todavía no se ha definido si se va a ingresar o no se va a ingresar, porque pues tampoco queremos hacer un pleito con las autoridades, pero nosotros creemos que primero, ¿quién va a hacer la validación? ¿Cuál es el proceso de todo esto y del análisis? Si vas a ver ese proceso y quién es aquel que me va a estar revisando un avalúo. Es decir, si yo estudio un posgrado en evaluación, que la misma ley lo dice, que para que tú seas perito evaluador tienes que tener algún posgrado, ya sea especialidad, maestría o doctorado en evaluación para que puedas ser evaluador. Entonces, ¿quién va a ser aquel que me va a estar haciendo una validación y quién es aquel que me va a rechazar un avalúo? Y cuando me rechace el avalúo, ¿con qué fundamento legal me lo va a rechazar? Y si él, por ejemplo, de acuerdo a la ley que tenemos aquí en Quintana Roo, también es un especialista, maestro o doctor en evaluación. Entonces, hasta el momento no está definido. Lo único que sí es que sabemos que el día 1 de abril todos los avalúos tienen que estar validados para poder hacer cualquier operación a través, por ejemplo, del Registro Público de la Propiedad o ante cualquier autoridad que tenga que ver con el Estado. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema. Y bueno, ahorita vamos a pasar Ingeniera, y en caso de no ser validados por la autoridad, ¿cuál es el efecto o ¿cómo se llama? El riesgo, ¿cómo llamarle? yo pienso que al no ser validado, es decir, que fue rechazado. Y bueno, se dice que si en 72 horas no te han mandado la respuesta a la validación, se entiende como la afirmativa ficta, es decir, que está validado ya ese avalúo. Fue de las últimas cosas que me dijeron. Entonces, si en su caso te llegara a decir, es que el avalúo no es validado porque es rechazado, yo quiero pensar que así como yo trabajo en una unidad de evaluación, cuando a mí me rechazan un avalúo, me mandan los comentarios por qué no ha sido, por qué ese avalúo no pasa a una aprobación. Es decir, bueno, es que tengo una mala anotación en algún dato del avalúo. Pero ahí es cuando yo decía, si ellos nos van a hacer una validación es porque ese avalúo está bien al 100%, es decir, que si yo como perito me equivoqué al meter el dato y está mal el dato, una vez validado, pues ya está bien, ¿estás de acuerdo? Porque fue pasado por la autoridad. ¿Cuál es la otra validación que no podría pasar? Quizás sean los valores. ¿Cuál es la otra validación que no podría pasar? Quizás estoy haciendo un avalúo sobre quiero pensar una escritura falsa, ¿no? Pero pues yo entiendo que en esta validación, digo, yo trabajo para Sociedad Hipotecaria Federal, en Sociedad Hipotecaria Federal existen, por ejemplo, si yo voy a hacer un avalúo para Infonavit, yo a través de una unidad de evaluación tengo que hacer un documento, el documento lo subo al sistema, lo revisa la unidad de evaluación a través de la gente que ellos tengan como revisores. De ahí pasa a otra revisión que es con un controlador y de ahí, por ejemplo, se sube al sistema de Infonavit. Una vez que se sube al sistema de Infonavit, casi al día siguiente te lo están devolviendo, supuestamente ya validado que ya puedes aprobar el avalúo. Cuando es, por ejemplo, para un crédito hipotecario, ¿cómo ha sido siempre el proceso? Bueno, a través de una unidad de evaluación te buscan para hacer ese avalúo. Una vez que tú ya terminas el documento, igual lo subes al sistema bueno, en el sistema se llena.
tú ya avisas que ya lo pueden revisar, lo revisa la unidad de evaluación a través de sus revisores, pasa a otro que es otra figura que es un controlador. Una vez que el controlador y la unidad de evaluación te dice, ok, ya tu avalúo ya está bien como para ser aprobado, previo a esto, lo mandan con el banco. El banco lo revisa, lo regresa. Si tiene alguna observación, te lo regresan, y si no tiene observación, lo aprueban. Ajá. Entonces, la verdad es que yo no entiendo cómo van a hacer estas validaciones. Si van a hacer solamente validaciones de yo te pago 2 UMAS y entonces mi avalúo ya queda validado, que es tema recaudatorio, o si es solamente, a ver, te mando el avalúo y alguien va a estar revisando esos avalúos. Se me hace como medio raro porque, pues, imagínense cuántos avalúos hay al día para las operaciones que, por ejemplo, ¿de qué vive Quintana Roo? Licenciada, perdón, Moisés Domínguez. Y en Sí. este caso, cuando esté rechazado, no se va a poder registrar bajo esta ley ante registro público. Hasta que ya esté validado y ya se puede inscribir, ¿correcto? Sí, mira, aquí lo que todavía yo no sé, no nos han mandado, por ejemplo, qué va a ser primero, si el huevo o la gallina. Hablaba yo con un notario y el notario me decía, no, es que ahora las operaciones van a cambiar. Primero el cliente tiene que buscar el evaluador tiene que hacer el evaluador tiene que subir a validación ese avalúo, y una vez que el avalúo esté validado, entonces sí venimos a la operación, Ah, ok. ¿no? O sea, Pero primero pues la otra prepararse igual, con todo. Ah, perdón. ¿mandé? Primero preparar todo y ya continuar con la operación. Sí, mira, cuando yo hago un avalúo para Infonavit o los que hacen operaciones para crédito hipotecario, recuerda que primero reúnes todos tus requisitos, y yo siempre les digo, mi avalúo es otro requisito, o sea, ya ni siquiera andamos buscando un valor comercial, andamos buscando el valor que nos trate de pagar menos impuestos, es decir, muy pegado al valor de la transacción que ya tenemos, ¿sí o no? Makes sense, sí. Entonces, así es. Entonces, yo pienso que va a ser lo mismo. Ahora yo, una vez que reúno todos mis requisitos, solicito mi avalúo. Una vez que mi avalúo ya está validado, entonces yo ya puedo terminar de integrar mi expediente, vamos a decir, con el notario, y entonces ya para adelante a esa operación. Ok, gracias. A mí, o sea, a mí se me hace que sí va a ser como la temática. Entonces se vería directa, o sea, no podríamos confirmar 100% al cliente en una operación, por ejemplo, de una reventa, exactamente cuánto va a pagar de impuestos, porque vamos a todavía depender de la validación del avalúo. Pues no tanto así. Yo considero que si el valor que ya se trae dentro del avalúo está pegado o está idéntico al valor que tú traes de operación, y ese valor anda muy pegado al valor de mercado, yo creo que esa validación no va a tener ningún problema. Lo que yo pienso que andan tratando de hacer ellos es hacer una actualización de valores en los que ellos, ya te dije, con el programita del IGESE, llega un momento en que digan, bueno, aquí en Solidaridad los valores en esta zona andan en esto, por lo tanto, se hace una actualización de valores y el valor ahora se estipula en tanto. Cuando nosotros hemos estado, bueno, a mí me tocó estar dentro del Consejo Catastral ahí en Benito Juárez, que es el único municipio que tiene un Consejo Catastral. Ahorita Cozumel el año pasado o el año antepasado creo que lo reactivó, pero no ha trabajado mucho en ello. ¿Qué hacen los consejos catastrales o qué hace el Consejo Catastral de Benito Juárez en particular de lo que a mí me tocó trabajar? Una, inconformidades en cuanto a valores catastrales, es decir, que yo tengo un inmueble que no lo utilizo, es decir, un terreno que está lleno de mangle, cuando menos el 90%, pero como el valor catastral dice que yo debo de pagar 500 pesos y pago 500 pesos sobre algo que solamente puedo utilizar el 10% y que no sé qué densidad tiene todavía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí lo que hace el municipio de Benito Juárez es que el valor de mangle, al no tener una densidad y al no tener, o sea, coscus y nada que tú puedas desarrollar dentro de él, le colocan un valor mínimo, y esto es lo que hace que esos inmuebles tú puedas justificar que te bajen ese valor catastral. Ajá, esa es una de las cosas que hace. La otra, hace el análisis del estudio de los valores de tierra o valores de suelo
para efectos que queden dentro de un rango considerable, no tan pegado al valor de mercado, pero que tampoco están tan abajo de lo que es la realidad. Ajá. Pero en este caso, cuando ellos detectan que el valor de mercado está arriba y cuando hacen el cálculo, porque recuerda que esos valores es para pago de predial, entonces cuando ellos checan, hacen su cálculo y ven que el predial empieza a incrementar, lo que hacen es un análisis de la tasa para que esa tasa se ajuste y que no altere que los que realmente sí pagan casi a valor comercial, que quienes son, pues los que adquieren a crédito, no les afecte esa tasa y traten de homogenizar ese mismo, vamos a decir, precio de impuesto o el impuesto que traigan en ese momento, ¿no? Ah, pero al final de cuentas sí tratar de ver que los demás que nunca han hecho operaciones y que sus valores de tierra están muy por debajo, pues igual se equilibre a la realidad que tenemos ahora. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, ingeniera. ¿Cómo va a funcionar esto con las preventas? ¿El avalúo, la escrituración? O sea, ¿se va a evaluar al final, cuando ya esté entregada la unidad? Ok, la primera pregunta, ¿tu preventa es operación de crédito o operación de contado? De contado, digamos. Ah, ok. Ahí el detalle es que sí lo va a afectar, porque depende, bueno, las preventas al final de cuentas, vamos a decir, en cuestión de desarrollo no te afecta mucho. ¿Cuánto es lo menos que queda una proventa de un valor de mercado real aproximadamente? ¿Un 10, un 20%? Sí, digamos algo así. Para mí aún está dentro del rango del mercado. Nosotros en Sociedad Hipotecaria Federal te dejan manejar como, bueno, no que te dejen manejar, existen rangos de mercado. Recuerda que están los que venden en menos y los que venden en más. Entonces, el rango está entre el mínimo de lo vendido hasta el máximo de lo vendido. Mientras esté dentro de ese rango, que para mí por lo regular siempre oscila entre un 30%, pues estás dentro del rango. Siento que no va a afectar en nada a una preventa. Ajá. Ok, gracias. Aquí el detalle está es qué es lo que tiene pensado la autoridad, cómo lo va a manejar. ¿Ah? O sea, hasta ahí nosotros todavía no hemos llegado a esa parte en donde la autoridad te dice, oye, es que aquí te estoy dando el manual y te estoy diciendo si existe un rango entre el mínimo y el máximo de valores dependiendo de la zona. Pero igual, recuerden que también tenemos remates bancarios. ¿Cómo se va a manejar un remate? ¿Y Digo, cómo se va a manejar? y ellos tendrán que ver cómo lo van a manejar, ¿no? Pero al final de cuentas no te pueden topar a hacer algo que sí se puede hacer. Es que, por ejemplo, el criterio de la autoridad puede ser como muy subjetivo, ¿no? O relativo, como se diga, porque, por ejemplo, me tocó una ocasión donde es algo para comparar el criterio, ¿no? Me tocó escriturar un departamento y me lo querían, aparecía en la cédula catastral como condotelero. Entonces, según el criterio de la autoridad era porque tiene un lobby y se tiene que manejar como comercial. Entonces, claramente se tuvo que arreglar eso porque generaba mucho más pago de impuestos. Entonces, aquí lo que no sabemos realmente y donde estamos especulando es cómo van o bajo qué criterio va a calificar la autoridad, ¿no? Así es. Exactamente, lo que hay que checar ahí es cómo ellos lo van a hacer. Bueno, yo he hecho avalúos para créditos hipotecarios a través de Sociedad Hipotecaria Federal, en donde están los condoteles, y por ejemplo, el hecho que tenga un lobby lo tomo como un área común, si así se está marcado como un área común, ¿no? Pero pues yo así decir que es comercial porque es un lobby, no. El crédito hipotecario te dice que es liquidez o es adquisición de vivienda. Y desde que es habitacional, es decir, un departamento para mí es habitacional, así lo maneja Sociedad Hipotecaria Federal,
Entonces, no me lo pone como que te estoy vendiendo un local comercial, ¿no? Que ya tiene cuartos adentro y que lo puedes rentar. O sea, no funciona así. El uso que tú después le vas a dar, esa es otra cosa. ¿Ok? Y bueno, si ya nadie más tiene otra pregunta, pasamos a lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo que debemos de ver dentro de un avalúo? Ahora sí les voy a hacer las preguntas de cajón. Y a ver, ustedes, por ejemplo, como asesores inmobiliarios, cuando van a listar una propiedad, ¿qué es lo primero que solicitan en cuanto a documentos? A ver, ¿quién contesta por ahí? La copia de la escritura, Ok, la copia de la escritura, ¿qué más? El último pago de predial, Ok, ¿y algún otro documento más? boleta de registro. ¿Algo más? Si tienen el layout, Ajá, sí, que el, podría el ser como blue- el plano, ¿no? el plano o blueprint, no sé cómo. Ujú. Ajá. Identificaciones de los vendedores, copia. Para mí sería la identificación del Los propietario y dueños. quizás del vendedor si no es el propietario el que está vendiendo. ¿Ok? Y ya de ahí digo, ustedes como intermediarios podrían pedir al otro, bueno, cuando ya conoces al otro intermediario sin problemas, pero si no lo conoces, ¿cómo sabes que realmente le dieron la autorización para vender esa propiedad? No. Yo creo que ahorita con la ley igual que tenemos de asesoría inmobiliaria, yo creo que sí hay que estar como un poquito más apegados a esa parte legal para después no tener problemas, no sé, una demanda por fraude o por quizás estar vendiendo algo que no te han dado una autorización, ¿no? O que no tengas esa parte legal en la cual te están facultando para hacer esa venta. Y bueno, pero para efectos de cuando queremos enlistar una propiedad, lo principalmente es para mí la escritura, el registro ante el registro público de la propiedad, el INE del propietario, yo la boleta predial no tanto como para saber que si pagaron o no. A mí no me importa si han pagado o no los impuestos. Siempre pido cualquier boleta predial, no importa que sea la actualizada o no. En el momento que se haga, ya se vaya a realizar la operación, sí les digo que tienen que tener actualizado el pago de su predial. Y el otro documento que a mí me gusta mucho, pero no siempre lo utilizo, es la cédula catastral. Al menos aquí en las cédulas catastrales de solidaridad, es el único documento que cuando tú no traes la tabla de indiviso y estamos hablando de un inmueble de régimen en condominio, por lo regular, si lo quieren revisar o tienen alguno por ahí, nos trae el porcentaje de indiviso que le corresponde al inmueble. Es raro que no lo traiga ¿cómo se llama? Una cédula catastral. Para mí como evaluador ese dato sí es muy importante, por lo que yo les comentaba. El hecho de poder decir que le corresponde un porcentaje de indiviso y que con eso yo puedo garantizar y puedo decir que le puedo aplicar un valor a esa propiedad dentro de mi enfoque físico para poder incrementar el valor. ¿Ok? O sea, es como justificarlo. O sea, yo todo lo que tenga que hacer en un avalúo, de cierta forma, es justificar lo que estoy anotando en ese documento. Es decir, si yo en el avalúo, en mis antecedentes, me dice, ok, ¿quién es el propietario? ¿De dónde lo tomo? De la escritura. ¿Cuándo hice la inspección? ¿De dónde lo tomo? Pues quizás de la fecha en que me fui a hacer la inspección, porque la anoté o porque en mis fotografías me menciona la fecha, ¿no? ¿Quién es el solicitante del avalúo? Que puede ser muy diferente al propietario. ¿Ok? Es decir, si yo es una sociedad la que tiene, o sea, mediante la cual está inscrita esa propiedad, pues bueno, ya se encargará de darme la escritura, digo, el acta de asamblea donde se mencione que él es el representante legal. Ah, bueno, es que no lo menciona esa acta de asamblea. Ah, bueno, pues, o la escritura. Ah, bueno, entonces que me demuestre mediante un documento en donde dice que a él se le dieron los poderes. Cuando nosotros hacemos un avalúo y por ejemplo, es una persona moral,
el propietario siempre va a ser la persona moral, nada de y o el representante legal, eso no. El representante legal yo lo puedo meter sobre el solicitante. ¿Por qué no? Porque un representante legal, independientemente de que me digas que es el dueño, dentro de 2 o 3 años decide vender la empresa y ¿qué pasa? Cambio de representante legal. Para mí el propietario siempre va a ser el propietario, sea persona moral o persona física, él va a ser el propietario, el que me esté diciendo la escritura. Y de ahí, por ejemplo, en el avalúo tenemos 2 cosas importantes que les dije, que es el objeto y el propósito. Y, por ejemplo, en este caso, el objeto, pues ese siempre va a ser estimar el valor comercial. ¿Para qué lo quiero? Pues bueno, quiero determinar el valor comercial para, en este caso, pues aquí dice que actual sin proyecto, pero no, este era para una escrituración, nada más que como lo agarro mucho de práctica y a veces les sobrescribo, por eso a veces les cambia. Este era un inmueble que está en un departamento que está en Marea Azul. Y por ejemplo, en Marea Azul a mí me habla el cliente, me dice que quiere un avalúo para una escrituración. Ya no andaba buscando una venta, ya no andaba buscando el valor comercial para comprarlo. Andaba buscando para mí un documento con el cual pueda cumplir, entregarle al notario y poder terminar su operación de compraventa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él me está solicitando este avalúo para un traslado de dominio, una escrituración. Y pues bueno, de ahí tenemos características urbanas que anotamos, qué es lo que hay ahí cerca, cómo yo puedo accesar al condominio. Y aquí en el apartado de observaciones yo siempre coloco cuánto es lo que le corresponde de indiviso, o si, eso sí la escritura me lo menciona, cuando es valor comercial a veces y no me dan el documento y de repente la verdad es que yo hasta me siento mal porque les digo, ¿me puedes dar la tabla de indiviso? Y me dicen, ¿y eso qué es? O no la conozco, o no sé qué. Entonces digo, pues ya no me meto en más problemas, ¿verdad? Yo tengo muchas formas de calcular el porcentaje de indiviso siempre y cuando tenga los datos, pero yo a veces no confío en los datos que me da Catastro. Soy muy desconfiada, entonces a veces si no lo trae la cédula catastral, no lo dice la escritura y no me dieron una tabla de indivisos, pues ya no me queda otra más que omitirlo. Pero si yo dentro de lo que ya tengo lo puedo, es decir, tengo la escritura que me está diciendo que el lote general del cual se desprende este régimen es, no sé, de 1.500 metros cuadrados. Y tengo dentro de la parte de medidas y colindancias que me dice al presente inmueble le corresponde 75 metros cuadrados de terreno. Entonces yo divido los 74 metros de cuadrado, los 74 de terreno entre los 1.500 del lote general y ese debe ser mi indiviso para ese inmueble. ¿Ok? Entonces, yo ahí ya no me peleo, a veces, para que vean, lo adivino. Pero no hay otra cosa como que tener, dirían, el documento legal, que es la tabla de indivisos, y que me dice cuál es el indiviso que le corresponde a ese inmueble. Porque no hace poco me tocó una tabla de indivisos media rara, y que al final de cuentas, la verdad, ni sumaba así en eso, y que yo no sé qué es lo que trataron de decir. Entonces, cuando eso también pasa, yo lo omito. Porque digo, ay, Chihuahua, lo pongo a como yo sé que dice que debería de estar, o lo pongo a como dice ahí, que es como está, pero ya está protocolizado. Entonces, para estar entre lo que yo digo que creo que es verdad y lo que ellos dicen que es lo que está protocolizado, que no sé cómo lo sacan, entonces ya mejor, y digo, no sé cómo lo sacan porque sumo tablas, casi que me hago todas las operaciones y no me cuadran. Entonces, pues ya mejor omito esa parte. Y bueno, de ahí, por ejemplo, nos viene que describamos la parte del terreno, es decir, las calles, entre calles, medidas y colindancias, los linderos, de dónde sacamos, por ejemplo, todos esos datos y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la parte que a mí me va a dar todos esos datos? Vuelvo a lo mismo. Para mí es la escritura. Yo a veces les digo, porque pues bueno, yo trabajo con varios aquí en casa, y bueno, es un grupo ya de evaluadores que tengo, y siempre les digo, si en una escritura, es decir, que es como el acta de nacimiento de una persona, para mí es la escritura de un inmueble. Si cuando a ti te dieron, por ejemplo, te registraron ahí te registraron y te dieron el acta de nacimiento y dijeron, no, es que te llamas Silvia con Y, pues Silvia con Y te vas a llamar toda la vida. Aunque tu mamá quizás quiso decir Silvia con I latina, ¿verdad?
Entonces, pues así se va a quedar tu nombre. ¿Ah? Entonces, lo mismo es para mí una escritura pública. He encontrado escrituras públicas en donde la poligonal, es decir, medidas y colindancias, no cierran la poligonal, pero como yo ya conozco los inmuebles, detecto que son errores. De repente, el último cierre de poligonal, en vez de ir al norte, va al sur y ya no cierra la poligonal. Bueno, pues yo ya así por conocimiento propio digo, ah, bueno, aquí está mal. O de repente me sale que mi norte es su sur y bueno, así nos vamos también. Pero bueno, ya son cosas así medias raras que encontramos. Y bueno, dentro del avalúo igual colocamos lo que son los metros cuadrados de terreno, en dónde queda ubicada, es decir, las coordenadas. Siempre metemos una macro y una micro para ver dónde se encuentra el terreno, el número de frentes, la superficie con que tiene la propiedad y la edad que podría tener esta propiedad. En edades de propiedad, en edades de los inmuebles, vamos a decir, en cuanto a Sociedad Hipotecaria Federal y algunos estudios que se han dado, dependiendo de los tipos de materiales con los que han sido construidos, ellos determinan que para un interés social, la edad máxima de un inmueble está en 60 años, para un interés medio son 70, para un semilujo podría estar entre 70 y 80, dependiendo de los acabados. Para uno de lujo está en 80 años y para un residencial está en 80 años. Entonces, ya esas son cosas que nosotros, vamos a decir que los que estudiamos, pues ya tenemos conocimiento de todas esas cosas, ¿no? Y de ahí, pues el mismo avalúo nos dice que determinemos los elementos de la construcción, es decir, de qué creemos que es la cimentación, la estructura, los entrepisos, las barras, si los tuviera, los aplanados, los plafones, lambrines, instalaciones y todo lo demás. Tenemos unas consideraciones previas al avalúo, que pueden ser unas premisas, pueden ser definiciones también respecto al tipo de método que estamos utilizando para hacer ese análisis. Y en algunos casos igual definiciones de factores, algunos comentarios generales como por ejemplo que pues ni te conozco ni me conoces, que yo no me has dado un peso para incrementar o bajar el valor del inmueble, que cuál es el método que por lo regularmente es el empleado, si por ejemplo esa propiedad tuviera alguna afectación física, económica o algo, después de la fecha del avalúo, pues eso a mí no me compete, o si la tuviera previa, pues yo debería de colocarlo, dirían, ya iría de forma homóloga en el valor del avalúo. Y pues bueno, la otra igual es que para efectos de los avalúos, pues dependiendo del avalúo para lo que tú me pidas en el objeto y el propósito que yo lo coloque, no podrá ser utilizado para otro propósito o objeto según sea utilizado el avalúo. Y bueno, este avalúo me gustó por lo siguiente. Resulta que cuando a mí me localiza el cliente, me pide este tipo de avalúo. Cuando yo empiezo a estudiar el documento, en el documento, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar las colindancias. Y les voy a mostrar primero la cédula catastral, que esa me encanta muchísimo. Y vamos a ver igual una publicación de una venta de estos avalúos. A ver, déjenme ver si cuando me muevo de un lado para otro, podemos ver. Bueno, cuando yo ando buscando un inmueble, pues lo que hago diría que es mercadear. Para nosotros mercadear es esto. Y pues nos vamos a ir a algo muy, muy conocido, en el cual vamos a buscar en Marea Azul, y Marea Azul, todo lo que está publicado me dice que es de 2 recámaras, 3 baños, y tiene 71 metros cuadrados de construcción, y aquí me dice que es a estrenar. No sé cómo lo va a estrenar porque Marea Azul ya tiene tiempo y no creo que estén haciendo otra torre en este momento. No sé si alguien sabe algo diferente, pero yo que sepa,
no es así. ¿Ok? Y pues aquí nos menciona, no nos menciona, sí nos menciona los metros cuadrados de terreno, dice que son 171, de superficie 171, pero no sé si lo que quiso decir es que esos 171 eran de terreno, digo de construcción. De ahí vemos otro de marea azul y menciona que tiene 172 metros cuadrados. De ahí tengo otro que dice que es lujoso, Quinta Avenida, no. Ahorita solamente andamos buscando marea azul. Entonces nos vamos a ir por aquí. Aquí tengo uno, a ver si lo logro ver, es del 2024 publicado, pero yo creo que ya salió del mercado. Ah, no, es este. Este que tengo aquí dice que está en $831. Dice que está en el tercer nivel y menciona que tiene 185 metros cuadrados de construcción. La siguiente pregunta del millón. ¿De dónde sacan ustedes los metros cuadrados de construcción de un inmueble cuando lo van a enlistar? De la escritura. Ok. Bueno, aquí yo veo que esta persona no se fijó en la escritura, menciona 185 metros cuadrados de construcción. Y voy a pensar así como que no revisó bien la escritura. O quizás es alguien que en realidad no está capacitado porque pues no ha de leerla. Por ejemplo, aquí tengo otro que dice que es un departamento, 4 habitaciones, 305 metros cuadrados y también lo tenemos aquí en 305 metros cuadrados. Creo que no ha de ser no ha de ser marea azul. Inmuebles, vamos a ver qué nos dice inmuebles. Inmuebles me dice uno de 172 metros cuadrados, me comenta otro de 305 metros cuadrados, que son de 4 recámaras, 5 baños. Tengo otro de 2 recámaras, 2 baños, un estacionamiento de 172 metros cuadrados. Ahorita nomás estoy analizando los metros cuadrados. Aquí hay otro que me dice que son 16 metros cuadrados, 2 baños, 2 recámaras. Tengo otro que es Gran Coral, Lorón de hecho, ese no. Ando buscando solamente marea azul. Marea azul tengo otro, 165 metros cuadrados, 2 recámaras, 3 baños. Y bueno, ¿a qué iba con esto? Ese es el primer comparativo de lo que yo encuentro en el mercado. Lo segundo, ahora nos vamos a ir a ver qué nos dice la cédula catastral. La cédula catastral y la boleta predial, para mí los dos documentos traen tanto los mismos metros cuadrados de construcción y los mismos metros cuadrados de terreno. ¿Por qué? Porque lo hace igual catastro. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna otro dato, pero según yo es así. La cédula catastral me dice que tiene una superficie de terreno de 427.46 metros cuadrados y una superficie de construcción de 227.70 metros cuadrados de construcción. ¿Quiénes toman estos datos para poder enlistar una propiedad? ¿Hay alguien de aquí que lo haga? Eso me está diciendo ese documento. Ahora, me voy a ir a la escritura pública. ¿Sí lo ven? Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, al menos en mis 12 años de experiencia, la mayoría de los clientes no cuentan con sus cédulas catastrales y nunca a la hora de, nunca queremos sacar una nueva nada más para enlistar porque eso automáticamente, te incrementa el pago del gasto. predial. Entonces, los metros que yo siempre tomo para enlistar, son los que vienen obviamente en la descripción de medidas y colindancias de la escritura. Sin embargo, algo que te quería preguntar es, que siempre se me complica es cómo determinar los comparables de valores cuando son penthouses en las terrazas privadas. O sea, normalmente digamos como cuántos son los sobre todo para comparar contra los valores de mercado, porque como puedes ver en Google, puedes encontrar cualquier cantidad de cosas que no parecen ser ciertas, ¿no? Así es.
Entonces, si tú dices, a ver, mira, ese departamento que tiene, disque 230 metros cuadrados está en $400,000, pero tú ves que el de tu cliente trae, no sé, 180, o sea, trae menos metros. Entonces, a la hora de querer como que sacar un valor por metro cuadrado en una zona es bien difícil porque lo que encuentras afuera son valores no confiables ni verificados. Eso tiene mucho que ver precisamente con lo que les estoy diciendo. Cuando tú como asesor inmobiliario ya analizaste la escritura que te dieron, tienes a la mano, por ejemplo, el plano, independientemente de que yo no tenga la cédula catastral. Yo a veces les digo, yo la cédula catastral y la boleta predial es solamente para ver qué menciona ahí, pero para mí no es el documento que me va a decir cuántos metros cuadrados tiene la propiedad, ni tampoco la escritura. ¿Cuándo sí es cierto lo que tiene la escritura? Cuando el cliente no ha hecho una ampliación dentro de esa propiedad. Pero imagínate que ya hizo una propiedad, ¿qué dato vas a tomar? Ni los metros cuadrados de catastro, ni los metros cuadrados de construcción que dice la escritura están actualizados. Entonces, el otro documento en el que yo me apoyo, pues tiene que ser el plan. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, aquí la cédula catastral, pero cuando yo me voy a ver, por ejemplo, ya fuimos a la cédula catastral, ya fuimos a lo que se está publicando. Y por ejemplo aquí, si yo veo las medidas y colindancias de lo que me dice la escritura me está diciendo que me está diciendo aquí, me dice que el departamento 434 sur, edificio 4, sur del régimen de propiedad inmueble en el condominio denominado Marea Azul 4, ubicado en el subrégimen 4 del lote denominado Marea Azul, el cual se encuentra en el lote 079. Para empezar, en todo lo que dijo anteriormente, ya me mareó con tanta repetición. Ubicado en su régimen, se encuentra en el lote 079, manzana 021, supermanzana 00, región 004 de Playa del Carmen. Tiene una superficie de 134.28 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, si yo me voy, ¿sí están viendo ahora que cambié a la cédula catastral? ¿Sí se ve? ¿No? Ok. Déjenme nada más entrar de nuevo. ¿Ok? Ahora que estoy en la cédula catastral, me dice que tiene una superficie de construcción de 227.70 metros cuadrados. La escritura me dice que tiene 134 metros cuadrados de construcción. Para empezar, en pago de impuestos, se está pagando casi el doble. ¿Estamos de acuerdo? Y no hemos checado los metros cuadrados de terreno, porque aquí dice que tiene 427.46. Ahora, cuando yo enlisto, ¿qué voy a colocar? Porque yo ya vi, por ejemplo, y les demostré que hay varios inmuebles que están publicados y que mencionan 172 metros cuadrados de construcción. Y si yo digo que este penthouse tiene 134 metros cuadrados de construcción y estoy viendo el edificio que no hay ninguno que tenga un resalte más respecto a otros, es decir, que mi lógica me dice que todos tienen los mismos metros cuadrados de construcción, pero no solo eso. Cuando nosotros vemos los planos, pues bueno, aquí se está dando cuenta que este es el planito. Acá, por ejemplo, me hace un desglose de áreas y me dice que consta, este es el tercer nivel de cuál estamos hablando, y dice que tiene 134.28 metros cuadrados de construcción, que en la terraza tiene 32.44 metros cuadrados de construcción y que en el solarium tiene 21.95 metros cuadrados de construcción, es decir, que hace un total de 188.67. Volvemos de nuevo, ¿de dónde obtuvo los 172 metros cuadrados que mencionaba? O los 171. Ajá. Cuando a mí la escritura, por ejemplo,
Cuando a mí, por ejemplo, la boleta predial me está mencionando que tiene 227.70, tampoco cuadra con esa suma que tenemos allá. Ahora bien, volvemos a la otra pregunta. Yo tengo en medidas y colindancias, cuando yo leo la escritura y me dice que son 134, cuando veo ese documento del listado de datos y me dice también que son, me dice también que son 134 metros cuadrados, resulta que yo digo, bueno, ahora me voy a ir a hacer, yo cada que hago un avalúo me voy siempre a meterlo en el AutoCAD y a decir, a ver, voy a hacer mis poligonales y ahí, por ejemplo, voy a anexar mi planito y voy a checar cómo es que está mi plano para poder determinar realmente cuántos son los metros cuadrados de construcción que tiene esa propiedad. Y entonces cuando de casualidad entro a esa parte, me da lo siguiente. Efectivamente tengo ¿Y catastro? ¿De dónde saca esos valores? catastro, primero para empezar, aquí dice que son hoteles de 4 o 5 estrellas. Este es el uso destino que tiene actualmente. Y ya ves que ese es un régimen en condominio, pero pues en realidad están haciendo negocio porque venden los departamentos, los dejan igual para la administración y pues bueno, el negocio según es este. Ahora, catastro, ¿de dónde obtiene la información? Yo quiero pensar, porque nunca vi los documentos, que recuerda que Marea Azul pertenece a un régimen maestro. Entonces, del régimen maestro te van sacando toda la parte de los indivisos que te corresponden para llegar a esta superficie de 427.45 metros cuadrados. Para efectos de la ley del régimen en condominio y para todo lo que hacemos de los avalúos, y no sé para ustedes, pero debería de ser lo mismo, las áreas comunes no son vendibles. Por lo tanto, lo único que yo puedo vender son las áreas privativas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí igual en esta superficie de metros cuadrados de construcción, me está dando los metros cuadrados de construcción. Yo quiero pensar también de las áreas comunes construidas que le corresponden a este departamento, pero desde el régimen maestro hasta que llega al régimen, al subrégimen. Ajá. Por eso es que le incrementan todos estos metros cuadrados. Al final de cuentas, alguien tiene que pagar los impuestos por todo eso. Quiero pensar qué es lo que se está haciendo. Pero cuando yo, por ejemplo, saco mi cálculo de área respecto al departamento que tenemos, pues la terraza sí mide efectivamente los 32.44, el área privativa de ese departamento mide 134.28 y pues bueno, el balcón ya no le saqué, pero pues el balcón aquí mide 2.16 metros cuadrados y el roof pues sí mide los 22. Bueno, aquí me daba 22.32, pero la escritura me mencionaba 21.95, pero cuando yo fui a la visita el cliente me dice, no, es que el roof es desde aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá al final, por acá al final y por acá al final. Es decir, que el asesor inmobiliario desconoce realmente cuál es el área, se supone que se le está vendiendo a vamos a decir, posible comprador o al que está adquiriendo en ese momento ese inmueble. Porque, pues bueno, acá vuelvo otra vez, es más, aquí ni se menciona el balcón, aquí se menciona nada más lo que son recámaras o con un cajón de estacionamiento, lo que es la terraza y lo que es el solarium, y pues aquí nos daba los metros cuadrados, ¿no? Que al final eran 188. Pero ojo, yo veo todas las áreas, las veo muy bien, las veo acá establecidas, pero me vuelvo otra vez a regresar a la parte de donde están mis medidas y colindancias
que me dice la escritura, y cuando yo las veo, por ejemplo, a mí la escritura me dice que solamente le corresponde 134.28. Cuando yo me fui al plano, los 134.28 solamente correspondían a la parte privativa de lo que es el inmueble. Entonces la pregunta del millón era, ¿y dónde quedó la terraza? ¿Y dónde quedaron los metros cuadrados del solarium? ¿Y dónde quedaron los metros cuadrados del balcón? Y yo le mando un mensaje al señor y le digo, oiga, un favor, ¿será que puedo preguntarle, digo, si no tienen por ahí alguna otra escritura en la cual mencione los metros cuadrados de la terraza o los metros cuadrados de construcción? Aparte, le digo que me hace falta el indiviso, que no lo menciona aquí en la escritura, si me pueden mandar la tabla de indivisos. Me dice, ah, sí, ahorita lo pregunto. Ya, pasan así como 3 o 4 días. Y ya después el señor me habla de nuevo y ya me manda me manda el reglamento maestro. Y en el reglamento maestro, ¿qué creen? ¿Sí están viendo ahorita la hoja? Todavía no. Pero la misma anterior donde menciona los 134 metros cuadrados o la otra. La de los 134 metros cuadrados. Ah, ok. Ahora les voy a mostrar la otra. Me dice, ¿qué cree? Tienen otra escritura de las áreas comunes. Y en esa escritura, pues ya me pongo otra vez a localizar. Y entonces busco el departamento 434 sur del edificio 4, de toda esa mareadera que me dio allá, y dice, cajón de estacionamiento 086 con una superficie de 12 metros cuadrados, terraza de uso común asignado. A ver, alguien que me diga qué significa esto. ¿Y qué dice la ley? ¿Esto lo puedo vender? ¿Una terraza podría ser un área común asignada para la parte en donde se encuentra en un departamento? Si Pero es sí, área, si es área común, común, no se debe de vender. Perdón. Si es área común, no se debe de vender. Silvia, Ahí, ¿ibas a decir algo? perdón, ahí yo entiendo que forma parte del departamento, ¿no? Entonces, te lo Constructivamente, vendieron, pero no. decir que sí. Ya, entonces básicamente no le pertenece al propietario del departamento, no lo puede vender porque no forma te parte de su escritura. pertenece como parte de indiviso, ¿no? Sí, O si es una servitud, ¿cómo se dice servitud? Algo así. pero, o sea, si nos vamos al plano, está el área privativa y el balcón está hacia el frente de donde está la piscina y todo. O sea, digo, si yo salgo de mi sala, salgo a la terraza. No es como que primero está la terraza, después entro al acceso del departamento, entonces la terraza, al ser un área común, pues es utilizable de todos, ¿no? Todos conocemos las terrazas comunes. ¿Ok? Bueno, entonces, terraza de uso común asignada de 32.44 metros cuadrados. Área de solarium, uso común asignado, 21.95 metros cuadrados. Ahora ustedes como asesores inmobiliarios, ¿cómo publicarían este inmueble? Silvia, ¿vas a comentar algo? No, Ah, ok. No sé, a ver, alguien que me diga, ¿cómo ustedes podrían enlistar este inmueble con lo que ahora vemos que tiene? Nos queda claro que son 134.38 metros cuadrados de área privativa. A mí me pasó algo similar y como vi que no venía escriturado, yo solamente estoy publicando los metros cuadrados que dicen la escritura y menciono en el texto, pues así copié o sea, le puse terraza terraza común de uso privado, así tal cual lo puse. Entonces no estoy sumando, digamos, como metros extras para el precio, pero lo estoy mencionando como una característica que tiene ese departamento porque realmente nadie puede accesar a esa terraza si no es por adentro del departamento. Ok, yo estoy de acuerdo contigo, Vanessa. Es más, yo digo, se puede vender de todo siempre y cuando
cuando nosotros estemos enlistando la propiedad, haz de cuenta, ya ves, es como cuando tú firmas un contrato y las letras chiquitas son las que te van a ahorcar, ¿no? Es decir, yo publico mi departamento y digo, departamento en marea azul de 134.38 metros cuadrados, y abajo en letras chiquitas yo puedo colocar la suma de todo y le voy a colocar que son área privativa de uso común, aunque yo le ponga que es solario o terraza, no importa, pero que sí quede claro si la quieres desglosar como ustedes quieran, pero que al final tú le coloques en realidad el valor que le estás dando a esa propiedad por los metros cuadrados privativos que tiene, aunque al final tú desgloses cómo estás, cuáles son las áreas que además tiene asignadas de uso exclusivo, vamos a decir, porque también utilizan esa frase, para efectos de poder hacer enlistar esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? O poderla publicar en el mercado. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo le decía a alguien, nos estamos prestando a un fraude si nosotros no somos explícitos en lo que estamos diciendo. Aquí el cliente me decía, oiga, es que a mí me vendieron 220 y algo metros cuadrados de construcción y ahorita usted me está diciendo que son 134. Al final le dije, miren, usted no se preocupe, porque usted sí puede utilizar esas series comunes, solamente que sea su vecino, no sé, el hombre araña la va a poder utilizar, porque está muy difícil que alguien se vaya a meter a su terraza o que alguien vaya a ocupar su solarium. Y pues sí, le digo, puedo utilizar todo lo que le dijeron que puedo utilizar, aunque nada más tiene derecho a menos. Pero al final de cuentas, le digo, la ventaja era que no había sido para una venta a través de un crédito hipotecario, porque ahí sí iba a ser como más difícil poder sostenerle el valor que le estaba diciendo. Sí, y sí iba a ser difícil, y ahora les voy a explicar por qué. Regresemos otra vez con el avalúo, ya para que vayamos avanzando. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el avalúo, ¿ok? Ahora sí lo ven, grandote. Cuando nosotros buscamos el avalúo, pues bueno, primero buscamos lo que les decía para el valor físico, lo que es el valor de la tierra. Y pues bueno, en el valor de la tierra, nosotros podemos utilizar, ya saben, varios factores. Cuando es valor de tierra, a mí me gusta utilizar mucho el factor superficie y agarrar cualquier superficie, siempre y cuando no sea para Sociedad Hipotecaria Federal que estoy haciendo. Sociedad Hipotecaria Federal, para aquellos que hacen avalúos para ventas, ¿por qué nos queda muy abajo el valor? ¿Por qué nos queda muy arriba? Porque siempre tenemos que buscar valores o muestras que estén muy pegadas o muy similares al lugar que nosotros estamos analizando. Esa es una. La otra, hay que saber mover los factores, porque no todos los factores, unos ya les dije que son de fórmulas y otros son de rango. Zona es de rango, ubicación es de rango, topografía es de rango, uso de suelo podría ser de fórmula, pero pues en este caso no se aplicó bien porque tratamos de buscar que todos fueran del mismo lugar o con las mismas zonas. Superficie, esta sí es de fórmula y la fórmula es ¿cómo se llama? Vamos a decir que es una fórmula que ya viene establecida. De ahí tenemos, por ejemplo, yo utilizo mucho de superficie, me encanta muchísimo. Cuando lo saben mover, la verdad es que equilibra valores y no, pero con la experiencia y todo lo que sabemos podemos dejar un valor ideal. El valor, por ejemplo, puede variar dependiendo de los metros cuadrados y este factor hace una homogenización, vamos a decir, entre todo lo que tiene. Al final tenemos el factor resultante, que es una vez después tenemos todas las homologaciones, pues ya nos podría dar el resultado del valor homologado. Y bueno, en este caso tenemos 179 metros cuadrados y pues aquí tenemos 2.114.000, que nos da el valor del suelo. De ahí tenemos el valor de lo que es el área privativa. Y pues en este caso es habitacional, lo que les comentaba, así se considera. Siempre que sea compra de adquisición de vivienda, pues es habitacional. Y bueno, ya se le dio un valor por la edad, pues igual este es un demérito de fórmula que interviene edad y conservación al mismo tiempo y es una fórmula que tenemos. De ahí se integran, por ejemplo, para un avalúo se integra todo lo que está adherido, vamos a decir, al inmueble
en este caso los aires acondicionados, la cocina, el closet, y yo aquí utilicé las áreas comunes. Yo, por ejemplo, para Sociedad Hipotecaria Federal no puedo utilizar más del 15% en un área común. En este caso, como no tenía yo cómo justificar la parte del balcón, la terraza y el roof, las piscinas, elevadores y acceso, pues sabemos que es lo que por lo regular entra dentro de ese rango de un 15% o 10% o 3% o 5%. Eso va dependiendo del tipo de amenidades que tengan esas áreas comunes. Pues aquí yo le tuve que dar un peso más grande de 522. Tampoco les iba a colocar que el 50%, ¿verdad? De lo que tiene la propiedad. Al final de cuentas, las áreas comunes que él tiene no son vendibles. O sea, es parte de ahí, te da un pequeño, vamos a decir, valor, pero no puede ser el valor más representativo porque en realidad no son vendibles. Yo no te puedo vender un área común porque es parte de lo que ya te vendieron dentro de lo que tenía tu área privativa y por eso pienso que el valor sustancial de algo depende de lo que tiene, ¿no? Y bueno, al final determiné que, pues bueno, según el valor físico, es de 5.300.000, 5.400.000 aproximadamente. No le podía dar más. Ahora, ¿qué pasa en mi investigación de mercado? Mi investigación de mercado, pues yo dije, bueno, ya como es un avalúo para escrituración, les dije, ando buscando un documento que me dé el valor de cierre, que en este caso él anda buscando para que no pague más impuestos. El valor de la operación fue más alta del valor que se está obteniendo, pero ellos ya acordaron que era lo que iban a escriturar. Pero si yo me voy a las muestras que encontraba, bueno, esta de 145 metros cuadrados, ese fue el invento mío para ver más o menos en cuánto podría estar, aunque ya quedamos que era 134.38 metros cuadrados, es decir, que en realidad mi valor de venta de ese inmueble está arriba de 100,000 pesos el metro cuadrado. Bueno, en esa época, ahorita ya vimos que está más alto. Y se vale colocar los metros cuadrados privativos, ¿ok? Entonces, de ahí, ¿cómo hago? Yo solamente busco penthouse para esos mismos penthouse, no busco más. Ajá. No busco más. Entonces, de ahí, por ejemplo, los demás que habían publicados para mí. Bueno, pues el comparable 5, el comparable 3, el comparable 4 y el comparable 1 son de ahí mismo de Marea Azul. ¿Qué fue lo que yo encontré? Bueno, encontré primero en el 5 un penthouse de 190 metros cuadrados. Si nos damos cuenta, es una mentira. Tenemos 134.38 metros cuadrados, no importa el nivel en el que se encuentre. Es un edificio que en su forma geométrica es la misma. El comparable 4 igual es de Marea Azul y me decía que eran 189 metros cuadrados y se vendía en 15,5 millones más o menos. El comparable 2, que igual pertenecía al mismo, me decía que tenía 188.65 metros cuadrados y estaba en 13 millones. ¿Qué pasa cuando yo pongo metros cuadrados de construcción que no son reales? Demerito el valor del mercado. ¿Un comentario sobre esto? Pues yo la verdad esa es la parte que causa mucho ruido a la hora de manejarlo con los clientes porque todas estas son propiedades que aún no se han vendido y que además los metros pues no corresponden, ¿no? Ahí está más fácil comparar porque sabes que las unidades tienen cierto tamaño y tal, pero cuando estás buscando comparables en mercado abierto, no solo en el mismo edificio, ahí es donde se pone muy complicado hacerle entender al cliente que hay muchas propiedades que tienen los precios inflados porque tienen los metros inflados. Ahí en la parte de los comparables, ¿tú aplicas algún factor, digamos, como de corrección? No. Es lo que yo les comentaba hace rato. Bueno, yo que me dedico a la evaluación y que siempre ando visitando inmuebles y todo lo demás y que, por ejemplo, tenemos una base de datos por parte de los avalúos que se hacen en Sociedad Hipotecaria Federal. No quiere decir que yo tenga toda la base de datos, pero tengo mi histórico de todos los avalúos que he realizado. Entonces, nosotros cuando andamos así, principalmente Sociedad Hipotecaria Federal, o cuando ando buscando algún antecedente o checo, no sé, me pasa hasta en casitas.
De repente, 100 metros cuadrados de construcción en no sé dónde, en tanto. A veces entro al antecedente y publicaron casa en Misión de las Flores a estrenar y ponen 100 metros cuadrados de construcción. Ni es estrenar porque esas tienen más de 14 años, ni tienen 100 metros de construcción cuando veo la imagen. Ajá. Entonces, por lo regular, ya me conozco así de que sí hemos hecho de Marea Azul, que sí hemos hecho de los Meneses, que sí hemos hecho de, bueno, de toda la parte que es del centro de departamentos, en Tulum, por ejemplo, que es mucha la área que nosotros trabajamos. Hemos hecho también acá en Puerto Morelos. Yo casi no me meto mucho a Cancún, por lo regular, recomiendo a alguien. Y no es tanto, mira, ir a Cancún, no sé, pero para mí es más fácil Tulum y Puerto Morelos, pero ir a Cancún nada más el hecho de que saber que voy a ir, que me voy a perder 2 horas, mejor te recomiendo a alguien más ahí, además de que ahí están los 90 evaluadores de los 100 que somos, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a ir a pelear con ellos? Mejor que ellos hagan lo de su zona, que ya saben. Pero, pero por lo regular, toda esta zona así, como siempre hemos estado haciendo avalúos, más bien conocemos. La otra que yo te decía, si yo encuentro un comparable y estoy viendo que la fachada o en algún momento la imagen me dice que es Marea Azul y que yo haya hecho un avalúo en Marea Azul y digo que tiene 134 metros cuadrados, lo demás que tú me digas es mentira. Para un avalúo de Sociedad Hipotecaria Federal, yo no puedo cambiar el dato que tú tienes publicado o que tienes ya hecho en una publicación. Para efectos de un avalúo, por ejemplo, mío, que es un valor comercial que me están solicitando, pues sí, yo que conozco más o menos cómo están, entro y busco y digo, ay, no, no tiene esto. Me meto a mis antecedentes que tengo de avalúos o a la base de Sociedad Hipotecaria Federal de lo que nosotros traemos y ya checo más o menos en cuánto están los metros cuadrados de construcción que tienes y pum, sobre esos me voy. No ando así como que voy a inventar los mismos que inventaron ahí. La otra, me fijo mucho en lo que les dije. Si yo, por ejemplo, ya conozco la zona y estoy viendo que tú nada más me estás colocando una imagen, para mí puede ser que sea una venta que es mentira, pues, porque no estoy metiendo más imágenes. Entonces, por lo regular, cuando ustedes hacen una publicación o enlistan un inmueble, pues por lo regular siempre hay que meterlo atractivo para que se venda, ¿no? Entonces, es decir, metes recámara, sala, comedor, cocina, no solamente metes la fachada. Desde ahí yo digo, esta publicación de plano no me sirve. Con las imágenes, y digo, a la experiencia que también tengo como ingeniero, lo que hago es que dice, es penthouse, y ya ves que te muestran que la terraza, que todo, y ya más o menos valoro lo que estoy viendo. No es así como mucha adivinanza. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tal, Ismeña? Yo sí tengo una consulta. Estos comparables que tenemos en la tabla, ¿no? ¿Esos anexan, los comparables anexan al avalúo, al reporte del avalúo? Es decir, ¿pones unas pruebas de que realmente existen esos comparables que mencionamos? Sí, mira, aquí no se ve porque este es el formato que imprimimos. Pero, Ok. por ejemplo, nosotros acá hacia el lado derecho, por ejemplo, que tenemos más celdas, ahí colocamos el link de la muestra que nosotros estamos utilizando. No se las damos, pero sí, yo sí soy de colocar mis links al lado, de estarlos, o sea, lo que tomo es lo que te coloco ahí. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque hay a veces gente que te dice, oye, ¿y de cuál obtuviste? Cuando ya se ponen así como muy para darles un poco más de confianza, pues ahí les mando todos los links y que los revisen. Ya no se vale hacer más preguntas, ¿verdad? En cuanto a que por qué o todo lo demás, porque para mí siempre he dicho, no son evaluadores. Ya si quieren una clase de evaluación, pues ahí están las especialidades, las maestrías de 18 o 2 años, 18 meses o 2 años, entonces, pues ya se aventará. A veces cuando me dicen, oye, es que quiero una opinión de valor y quiero ver si nos enseñas, imagínate, le digo, si para hacer un evalúo aprendí en 18 meses, para una opinión de valor, cuando menos necesitamos la mitad. Ya. De acuerdo. Pero nosotros sí agarramos y la gente que trabaja conmigo sabe que me tiene que colocar los links al lado. Y somos mucho de revisarlos, que realmente estén, y yo, por ejemplo, yo reviso esos links cuando me toca ya hacer revisiones. ¿Por qué? Porque de repente me coloca un link y así como, ya estoy harto de estarlo haciendo, ahí le voy a meter cualquiera. No, va para atrás el avalúo.
busque la muestra que le corresponde. Sociedad Hipotecaria Federal, que nos dice, por ejemplo, cuando nosotros, bueno, con la unidad que yo trabajo, porque la verdad, a Vanessa me tocó revisarle un avalúo aquí, ya que la veo, y por ejemplo, habían dispersiones muy altas. Entonces, a nosotros, por ejemplo, ABC que nos dice, la dispersión entre el máximo y el mínimo del valor de la operación del inmueble no debe estar arriba del 30%, entonces siempre buscamos hasta el 25%. La dispersión entre el máximo y el mínimo de los metros cuadrados, tanto de terreno como de construcción, no debe estar arriba del 30%, o bueno, pues buscamos entre el 25%, el máximo. Entonces, nosotros ya como esas reglas sí las tiene esa unidad de evaluación para efectos de esos avalúos, pues te aplicas a lo que te están pidiendo, ¿no? Porque no es así como que voy a hacer lo que se me pegue la regalada gana. Te siguen rebotando el avalúo hasta que el avalúo queda con, vamos a decir, las normas que ellos manejan o los criterios para efectos de esos avalúos. Para mí, de todas las unidades que yo he visto, y yo siempre les recomiendo, es ABC para aprendizaje de hacer buenos avalúos. Tengo otra unidad con la que trabajo, que cuando, por ejemplo, ando buscando que algo pase rápido y pase, o sea, con ella hago esas operaciones. Es decir, que cuando yo mando un avalúo, ni tiene observaciones, ni tiene nada, hoy lo mando, mañana está aprobado. De acuerdo, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos por acá igual, como les vuelvo a repetir, era un avalúo más bien para traslado de dominio, el cierre del avalúo estuvo en 10.500.000. Y el valor de rentas, pues no era necesario, era lo que les comentaba, dependiendo para qué quiero el avalúo, aplico o no el enfoque de rentas. De ahí, por ejemplo, cuando hago esto, aquí no apliqué la dispersión, pero estaba aproximadamente entre el 50% y podría haber estado en más. Ya ves lo que les dije, que depende, yo ya tengo eso. El hecho que se pase y que sea la dispersión más arriba, a mí no me preocupa cuando yo ya saqué el mercado, pero sí se observa una gran diferencia, porque recuerda que dentro de este valor de venta tengo terrazas, tengo un solarium y tengo un balcón que no están contemplados dentro del área privativa, que es lo que le está impactando. ¿Ah? Y que al final de cuentas, pues no es algo que pueda vender porque es un área común. Es asignada, sí, pero, o sea, lo asignado exclusivo es un invento ya del hombre. Porque la ley no lo menciona. Y pues bueno, este es el reporte fotográfico que se anexa al avalúo, el plano, que aquí en el plano pues ya viene cuánto mide la terraza, cuánto mide el área privativa. El balcón no lo consideré porque pues por el hecho de lo que se estaba haciendo. Y tengo también por acá lo que es el solarium. Yo siempre que me toca hacer avalúo sí o sí, solicito planos. Yo no hago un avalúo si no existen planos. Porque siempre les he dicho, no ando adivinando. Si no tienes el plano y no me lo vas a dar, entonces no me pidas el avalúo. Una vez que ustedes me dan el plano, yo lo que hago es lo meto al AutoCAD, lo escalo para sacar los metros cuadrados y no solamente eso, también checo que coincida con lo que dice aquí en medidas y colindancias, es decir, que debe de medir 9.38, 13.82 y según lo que me vaya diciendo es lo que tiene que medir mi poligonal. Y pues acá igual tenía ya le ingresé lo que dice en cuanto a que son áreas comunes asignadas, siempre igual meto el recorte de la parte de las medidas y colindancias que me marque el departamento. Y pues bueno, una pequeña gráfica nada más respecto al enfoque físico, es decir, cuánto representa el terreno de toda la construcción o cuánto representan las áreas complementarias. Y bueno, ya el resumen de valores tanto del físico, mercado y capitalización si hubiera. Ajá. Hay algunos avalúos que cuando les llamamos que son como atípicos, es decir, no tiene caso buscar el mercado, pues solamente sacamos el físico, ni siquiera el de rentas. Si fuera un local comercial, pues sí. Si fuera uno de lujo, pues y fuera para algo comercial, sí es necesario sacar el de rentas, pero si el de rentas me queda muy bajo, pues yo digo, ¿para qué lo meto? Mejor lo omito. Si el cliente va a ver que, por ejemplo, las rentas están por debajo de lo que les están prometiendo, pues no tiene caso meterlo, nada más es buscar el físico y el mercado como estrategia, pues, para tener un valor.
Ok, y bueno, de mi parte, en relación a esto, pues sí, ha sido todo. No sé si alguien tiene todavía por ahí una pregunta. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Más o menos, ¿cuánto tienen una tabla para cotizar lo que sale un avalúo o cómo se calcula el precio? Y nosotros tenemos, por ejemplo, unos tabuladores que nos tienen por el Colegio de Evaluadores y depende del tipo de avalúo, si es avalúo comercial, si es para traslado de dominio, si es un avalúo para juzgado, si es un avalúo colegiado, tenemos una tabla para cotizar. Y dependiendo, por ejemplo, ellos lo tienen marcado como en rango de precios, para efectos que dependiendo del precio es vamos a decir, el tanto al millar que se cobra. Pero pues ya ahí depende, ¿no? Cada quien sabe si cobra eso, cobra menos o cobra más, ya sabes cómo todo se da en esta vida. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, yo creo que si ya no hay ninguna otra pregunta, de mi parte ha sido todo. Yo espero que les haya servido de mucho todo esto que vimos ahorita. Muchísimas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias por su tiempo. Es información súper valiosa para nosotros, para todos. Agradecer a todos los que se conectan a nuestras capacitaciones. Agradecer a expresidentas de la asociación que nos acompañaron el día de hoy. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y los invito a seguir las redes sociales para conocer las capacitaciones que vendrán posteriormente. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Muy buenas tardes, ya creo, y excelente día. Hasta luego. Gracias.